¿Cómo están? Buenas tardes. Les saluda la licenciada Gabriela Jorge Villanueva, coordinadora de provisión de servicios de la Red Integrada de Salud Huaycán, Guitis Lima Este. El día de hoy estamos con la ponencia de aspectos técnicos para la vacunación contra rotavirus, pentavalente y la vacuna de neumococo. Vamos a proceder a hacer la ponencia de estos aspectos técnicos de esas vacunas, de estos biológicos, para conocer un poco más. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, lo pueden ir escribiendo mediante el chat para que no se les olvide y vamos a resolver al finalizar la ponencia. ¿Sí? Ok, vamos a empezar con la vacunita de rotavirus. Si bien es cierto este biológico de rotavirus, nosotros tenemos que saber por qué es, ¿no? De dónde es, qué significa, para poder conocer un poco más y tener esta capacidad o de repente este conocimiento de saber qué es lo que estamos previniendo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a prevenir al administrar la vacunita? En el caso de rotavirus, el nombre de rotavirus va a derivar de una palabra rota de latín que significa rueda. Este virus se aisló por primera vez en humanos en el año 1973 en una biopsia duodenal de niños australianos, ¿no? Que cursaban con cuadros de diarreas agudas. Actualmente se sabe que el cuadro de gastroenteritis por rotavirus o rotavirus puede ser leve, moderado o grave, ¿no? No quiere decir que solamente tengamos leve porque tenemos ya la vacunita con nosotros, no. También se presentan de manera moderadas y también graves. Se han identificado 7 grupos principales de rotavirus, denominados desde la A hasta la letra G. Sin embargo, solo los grupos A, B y C son los que infectan a los seres humanos, siendo el grupo A el más importante. ¿Ya? Entonces, ¿qué más podemos saber o conocer del rotavirus? Rotavirus forman un género de virus cuya infección es la causa más común de diarrea en niños menores de 5 años a nivel mundial. Su transmisión va a ocurrir con mayor frecuencia de persona a persona con contacto fecal oral, puede ser también por el mal lavado de manos, el consumo de alimentos no bien lavados o hervidos o agua contaminada, incluso si la persona no presenta sintomatología. Este virus puede vivir en las perillas de las puertas, juguetes, algunos artefactos o cosas u otras superficies durante bastante tiempo, ¿ya? En algunos bebés o niños la diarrea puede ser tan fuerte que se pueden deshidratar y requerir atención de emergencia u hospitalización. El niño hospitalizado deberá estar aislado de otros niños para evitar la transmisión del virus. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tuviéramos un caso de rotavirus, ¿no? Imagínense el impacto que pueda tener, ya que tiene que estar aislado de los demás niños, ¿no? Que en este caso para nosotros un tema de prevenir a través de la vacuna sería lo más recomendable. ¿Por qué? Porque tenemos pequeños o niños que no los podemos estar o tener tanto tiempo en casa, ¿no? Ahora sí, presentamos nuestra vacunita que nos ayuda a prevenir la rotavirus, el biológico. Es un tipo de vacuna de virus atenuado, ¿ya? Su descripción, vamos a ver que es una vacuna que proviene de la enfermedad diarreica por rotavirus, ¿no? Está compuesto por una dosis que contiene rotavirus atenuados humanos de cepa R y X4414. La presentación de este rotavirus es en una monodosis, ¿no? En tipo jeringa ya precargada, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, ¿ya? De aplicador oral de 1,5 mililitros o 2 mililitros de suspensión oral, líquido transparente incoloro sin partículas visibles. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando tengo mi vacunita antes de administrarla? Verificar esta presentación, ¿no? Que sea monodósica, ya viene precargada, de aplicador oral, el líquido es transparente e incoloro y sin partículas visibles. Recuerden bien eso, por favor. Está indicado para la prevención de enfermedad diarreica severa causada por rotavirus. Ok. Nuestro esquema de vacunación corresponde a 2 dosis, ¿ya? La edad de inicio es 2 meses de edad. El intervalo va a ser 2 meses entre dosis y dosis. Excepcionalmente, el intervalo mínimo será de 4 semanas en los ámbitos de difícil acceso, situación de riesgo epidemiológico o entre otras. La edad máxima de administración de las 2 dosis será a los 8 meses 0 días. Si mi pequeño o mi niño ha pasado los 8 meses 0 días,
va a perder automáticamente esta prevención contra la rotavirus, ¿ya? Entonces, hay que estar bien vigilantes a nuestros niñitos menores de 6 meses para que esta vacunita pueda ser administrada en ellos a los 2 meses y 4 meses, ¿no? Su dosis es 1,5 mililitros, ¿ya? La conservación de la vacuna va a ser +2 a +8 grados centígrados. Una vez abierto, es de uso inmediato, al igual que cualquier biológico. Ya una vez retirado de mi cadena de frío para administrarlo, el uso es inmediato. Para ello, ustedes saben ya que tienen que tener todo listo, ¿verdad? ¿Cuál es mi vía y sitio de administración? La rotavirus es de vía oral, ¿ya? Si el niño escupe o regurgita la vacuna, no se administra dosis de reemplazo. Recuerden que esta vacunita, al ser vía oral, se va a administrar a través de las mucosas de la persona o del niño, ¿no? Entonces, va a ayudar eso. Entonces, si regurgita la vacuna, no se administra dosis de reemplazo. Lo ideal es que cuando nosotros apliquemos vía oral, lo hagamos por los costados, que son las mucosas de la boquita, ¿no? Posibles efectos postvacunales: puede presentar en muy pocos casos alza térmica, diarrea o vómitos o irritabilidad, ¿ya? Y está contraindicado, ¿no? Algunos niños que presentan reacción alérgica a una dosis previa de la vacuna, o niños con inmunodeficiencia primaria y niños de madres que han estado recibiendo inmunosupresores. No vamos a vacunar a los niños mayores de 8 meses, 0 días de edad. Ya recuerden eso, por favor. ¿Puede usarse simultáneamente, licenciada? Así es. Puedo usarlo con uso simultáneo con otras vacunas, con cualquier vacuna, ya sea viral, bacteriana u otras. Finalizando con la ponencia de rotavirus, entonces quedamos claro en eso, es una vacunita de administración oral, ¿no? Viene ya en una jeringuita precargada, se va a administrar, tratemos de administrar siempre a los alrededores de la boquita adentro para que se absorba a través de las mucosas del niño. En caso de que regurgite el bebé, ya ustedes saben, no se administra una dosis de reemplazo. ¿Hasta qué edad voy a vacunar? Hasta los 8 meses, 0 días, puedo recuperar esta vacunita. En caso de que no se haya podido recuperar, solamente perdón, solamente estará perdida la vacunita, ¿no? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Vamos a pasar ahora a la vacunita de pentavalente. Vamos a conocer un poco más qué es esta vacunita de pentavalente, de qué nos protege o de qué protege a los niñitos cuando yo administro mi vacuna, qué enfermedades estoy previniendo con este biológico. Recuerden que penta quiere decir 5 enfermedades que voy a poder prevenir, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá. Nuestra vacunita pentavalente nos previene de 5 enfermedades que en este caso son difteria, tos convulsiva, ¿ya? Tétanos, Haemophilus influenzae, tipo B y hepatitis B. En difteria, ¿qué voy a prevenir? Es la enfermedad infecciosa causada por la bacteria Corynebacterium, difteria, que infecta principalmente la garganta y las vías respiratorias superiores y va a producir una toxina que afecta a otros órganos, ¿no? En caso de la tos convulsiva, la tos ferina o tos convulsiva, llamada o conocida mayormente, es una infección bacterial altamente contagiosa que ocasiona una tos violenta e incontrolable y puede durar semanas o incluso meses. Es causada por una bacteria que se encuentra en la boca, la nariz y la garganta de una persona infectada. Recuerden que muchos de nuestros niños son internados por este tema de tos convulsiva, ¿no? ¿Qué más voy a proteger y conocer? La enfermedad del tétanos. En el caso del tétanos, es una enfermedad grave del sistema nervioso, causada por una bacteria productora de toxinas. La enfermedad va a producir contracciones musculares, especialmente en la mandíbula o músculos del cuello. El tétanos es comúnmente conocido como trismo, ¿ya? ¿Qué más voy a proteger? La enfermedad de la hemófilis influenzae tipo B. La enfermedad por este Haemophilus influenzae tipo B, que es el HIV, es una afección grave causada por la bacteria llamada Haemophilus influenzae tipo B. Los niños menores de 5 años y nuestros neonatos o bebés son los que están en mayor riesgo de contraer esta enfermedad, que puede causar hasta una discapacidad de por vida y hasta ser mortal. Entonces,
También vamos a proteger, ¿no?, a nuestro pequeño con esta vacuna de pentavalente de la enfermedad de la hepatitis B, ¿no? ¿Qué es esta enfermedad de la hepatitis B? ¿Qué protejo? ¿Qué le voy a decir a la mamita? Es una enfermedad que va a dañar el hígado, ¿no? Provocada por por este virus que es el hepatitis tipo B, que puede producir una infección de por vida, cirrosis, hepatitis, cáncer de hígado, insuficiencia renal y muerte. Entonces, conociendo estas 5 enfermedades y teniendo en conocimiento de lo que voy a proteger, ¿no? Voy a pasar a conocer a mi vacuna pentavalente. Este es el frasquito de vacuna pentavalente que ustedes tienen que conocer, ¿ya? Y tienen que saber identificar. Recuerden que siempre que ustedes tengan que vacunar, primero verificamos la vacuna y vamos a conocerla y siempre vamos a leer los componentes o vamos a leer los títulos que tienen las vacunitas, porque muchas de ellas se parecen y muchas de ellas incluso pueden tener el mismo color de tapitas. Entonces no debemos confiarnos de eso, ¿ya? Pentavalente es un tipo de vacuna de combinación de vacunas inactivadas o muertas. Su descripción es una vacuna combinada que va a contener células completas inactivadas de Bordetella pertussis, toxoide difterico y tetánico, antígeno de superficie del virus de la hepatitis B y el polisacárido conjugado de Haemophilus influenzae tipo B. Los toxoides de difteria y tétanos se obtienen respectivamente de un cultivo Corynebacterium, diphtheria y Clostridium tetani, respectivamente por inactivación con formaldehído y purificación. El componente de esta suspensión de pertussis se obtiene de cultivos de Bordetella de la pertussis tras una inactivación y purificación. Y el componente del HIV se va a preparar de polisacárido capsular de la cepa de Haemophilus influenzae tipo B y después de la inactivación se liga el toxoide tetánico. Está compuesta cada dosis por 0,5 mililitros. ¿Qué va a contener? Contiene toxoide diftérico, toxoide tetánico, Bordetella pertussis, ¿no? Contiene HBsA, polisacáridos capsulares purificados que van a ser conjugados con un toxoide titánico, ¿no? Para esta proteína transportadora. En este caso, la presentación es un frasco monodosis de 0,5 mililitros de líquido color blanquecino ligeramente opaco. En el caso de la penta, tienen que saber ello, ¿no? Y estar vigilantes a ello. El líquido es color blanquecino ligeramente opaco, que incluso muchas veces nos ha pasado que cuando sacamos de la cadena de frío, ¿no? Tiende a sentarse un poco. Entonces tenemos que realizar la maniobra, ¿no? De dos o tres arriba y abajo, no agitación, ¿no? Para que pueda esto volver a su color blanquecino y no estar sentadito abajo, ¿no? Las indicaciones: prevención de la difteria, vamos a prevenir la tosferina, el tétanos, las enfermedades invasivas provocadas por el HIV, que ya sean meningitis o neumonía, y hepatitis B en niños menores de 7 años y 0 días. Recuerden que anteriormente solo vacunábamos hasta los 5 años. Con la norma actual tenemos hasta los niños menores de 7 años, 0 días. ¿Ya? El esquema de vacunación de pentavalente: es importante que nuestro niño menor de 5 años cumpla las 3 dosis y que estas 3 dosis sean administradas antes de cumplir el primer año de edad. ¿Por qué? Porque la protección va a ser mayor. Su edad de inicio de vacunación será a los 2 meses. Luego tendremos un intervalo entre 2 meses, entre dosis y dosis de 2 meses, ¿no? Que serían la vacunación que completamos de acuerdo a calendario y de acuerdo a norma técnica a los 2 meses, 4 meses y 6 meses de edad. En ámbitos de difícil acceso, situación de riesgo epidemiológico o entre otros, podemos tener excepcionalmente un intervalo de hasta 4 semanas, pero esto es en casos excepcionales, ¿ya? En otro caso de interrupción de la vacunación, es importante completar este esquema de 3 dosis. En ningún caso vamos a reiniciar, ¿ya? En ningún caso reiniciamos el esquema de vacunación. Eso tenemos que saberlo y siempre conocerlo. La vacunación siempre se completa o se continúa, en ningún caso reiniciamos. Debemos completarlo tomando en cuenta el intervalo mínimo, ¿no? El intervalo mínimo de 2 meses de edad y en caso de ámbitos de difícil acceso o situación de riesgo epidemiológico, hasta 4 semanas. Aquellos niños y niñas que no recibieron las 3 dosis en la edad descrita anteriormente podrán recibirla hasta los 7 años, 0 días. ¿Cuál es la dosis que tiene? 0,5 mililitros, como ustedes ven acá, es una sola dosis, monodosis, y la conservación de la vacuna va a ser en +2 a +8 grados centígrados en frasco abierto. Como dijimos, el uso es inmediato.
¿Qué más tengo que conocer de esta vacunita de pentavalente? Vía y sitio de administración es de vía intramuscular. En los menores de 2 años, de acuerdo a nuestra norma técnica actual, vamos a utilizar el músculo vasto externo en la cara anterolateral externa del muslo, el tercio medio. De 2 años a 7 años y 0 días, en caso de que tenga que recuperar esta vacunita a mi niño porque de repente no fue vacunado, utilizaremos el músculo deltoides, la cara lateral externa, el tercio superior del brazo. La vía, ya saben, intramuscular profunda. Jeringas a utilizar. Las jeringas que voy a utilizar es de 1 cc con aguja de 25G por 1. Y estas agujitas o estas jeringuitas mayormente vienen a ser autorretráctiles. ¿Cuáles serán mis posibles efectos postvacunales? En el caso de mi vacunita pentavalenta, ustedes tienen que saber que la reacción y tienen que dar a conocer a los padres de familia que las reacciones locales mayormente siempre son dolor, enrojecimiento, puede haber una induración en el lugar de la aplicación. Por lo tanto, hay que estar vigilantes las 24 a 48 horas ante esta piernita. Lo ideal es de que no se machuque, que no se rasque, que no le estén colocando de repente cosas con presión, porque a veces los papitos tienden a colocarle hielo y el bloque es muy grande y más presiona la piernita. Entonces siempre hay que tener bastante cuidado y darle las indicaciones correctas a los papitos. ¿Ya? Reacciones sistémicas que podrían manifestarse en las 48 horas siguientes a la vacunación o postvacunación con un llanto persistente, una alza térmica y una irritabilidad constante. Entonces hay que tener la vigilancia necesaria e indicarle a los padres de familia estas reacciones locales y estas reacciones sistémicas que pudieran tener nuestros niños o que se pudieran presentar, ¿no? Menos frecuente o las que menos hemos tenido en algunos niños, ¿no? 1 de 1000 podría ser algunas convulsiones tipo espasmos o crisis de ausencia. Está contraindicado en alguna reacción alérgica a dosis previas a la vacuna o alergia a alguno de sus componentes, ¿no? En mayores de 7 años. ¿Puedo usarlo simultáneamente con otras vacunas? Puede ser aplicada simultáneamente con otras vacunas, sí, ya sean virales o bacterianas. ¿Ya? Entonces, antes de terminar con esta vacunita de pentavalente, sabemos que es monodósica, 0,5, ¿no? Vamos a colocarlo con una agujita 25G por 1 autorretráctil. ¿Hasta qué edad lo puedo recuperar, licenciada? Hasta los 7 años de mi niño, 0 días. ¿Dónde lo voy a vacunar? Vía intramuscular, ¿ya? La vía es intramuscular. En menor de 2 años utilizaré el músculo vasto externo, ¿no? El tercio medio de la cara anterolateral externa del muslo. Y en los mayores de 2 años hasta los 7 años utilizaré mi músculo deltoides, que es el tercio superior del brazo, la cara lateral externa. ¿Qué cuidados tengo que tener? Explicarle detenidamente a los padres de familia las reacciones locales o sistémicas que puede tener esta vacunita, ya que es una vacunita de bastante cuidado. ¿Ya? Entonces pasaremos ahora a conocer un poquito de nuestra vacuna antineumocócica o la famosa vacuna Neumococ, ¿no? Que es la que podemos conocer muchos de nosotros. Este biológico, ¿de qué enfermedad nos protege? ¿Qué es lo que le voy a comunicar yo a mis pacientitos o a los pobladores? Antineumocócica, la enfermedad neumocócica es una severa infección bacteriana causada por el Streptococcus pneumoniae, también conocido como neumococo. Esta bacteria también puede causar neumonía, meningitis o una infección del torrente sanguíneo bacteremia. ¿Qué pasa cuando nosotros o cuando nuestros pacientes desarrollan una neumonía? Mayormente es cuando los pulmoncitos están enfermitos, ¿no? Ustedes saben, o han disminuido nuestras defensas. ¿Se acuerdan en el tiempo de COVID, por ejemplo? Había muchos de nuestros pacientitos que no fallecían por el tema de COVID, sino que se habían contagiado de COVID, debilitaban el pulmón, ingresaba esta bacteria de neumonía y la neumonía era quien causaba la muerte, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos de esta vacunita. La vacunita antineumocócica, que es la que pueden ver aquí al costado de la presentación, ¿no? Es de tapita blanca, transparente. Ahora vamos a ver sus descripciones, ¿no? Es un tipo de vacuna, una vacuna conjugada. Descripción: es una vacuna que previene
las infecciones invasivas graves de los serotipos más comunes de neumonía o neumococo, ya que existen más de 93 variedades de serotipos de neumococos. Pero las vacunitas que nosotros tenemos como Ministerio de Salud nos van a proteger de las más comunes, las que pueden causar la muerte. Está compuesta cada dosis de 0,5 mililitros y va a contener, ¿no?, polisacáridos neumocósicos de varios tipos de serotipos, en este caso los más conocidos. Contiene también polisacárido neumocósico, ¿no?, proteína diftérica, aluminio como adyuvante y otros ingredientes polisorbatos, cloruro de sodio y agua para inyección. La presentación es una presentación monodosis, ¿ya? El frasco que ustedes están conociendo o están viendo es de 0,5 mililitros de suspensión homogénea de color blanco al mezclar con movimientos rotatorios, ¿no? ¿Qué pasa con la vacunita de neumococo? Igual, tiende a veces a sentarse en la parte de abajo, entonces lo que tenemos que hacer que es los movimientos rotatorios para antes de nosotros poder administrar a nuestros pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no va a tener una suspensión homogénea. Entonces, lo ideal es eso, recuerden esos movimientos rotatorios, ¿no? Para poder administrar una vez sacada de la cadena, ¿ya? Está indicado en la prevención de las enfermedades invasivas provocadas por el neumococo, como neumonía, meningitis, sepsis y las no invasivas como otitis media aguda y sinusitis. ¿Cuál es mi esquema de vacunación en niños menores de 5 años? 3 dosis. La primera y la segunda dosis están antes del primer año, ya que van a iniciar a los 2 meses. Se da la primera dosis, la segunda dosis se va a dar a los 4 meses y la tercera dosis a los 12 meses. Entonces tengo mis 3 vacunitas antes del primer año de edad. En el caso de interrupción de la vacunación, es importante completar el esquema de 3 dosis. En ningún caso reiniciamos el esquema. Recuerden, considerar el intervalo mínimo, como en nuestra vacunita de Penta, acá también nuestra norma técnica nos refiere y nos dice que si hubiera algún caso, ¿no? De repente de ámbito de difícil acceso de lugar o situación de riesgo epidemiológico, podríamos contemplar un intervalo mínimo hasta de 4 semanas. Pero esos son en casos de repente de difícil acceso, situaciones de riesgo. Mientras tanto, nosotros completamos nuestro esquema de vacunación, que son a los 2 meses, 4 meses y a los 12 meses. Recuerden que en esta vacunita de neumococo, en los menores de 1 año, colocamos las dos dosis de intervalo de 1 mes y a la tercera las 12 meses, ¿no? Y en niños de 1 a 2 años podríamos tener una dosis de rescate, ¿no? Que podíamos aplicar una segunda dosis nada más. Ahora, en el caso, como les decía, ¿no? No se reinicia la vacuna. Los no vacunados entre 12 y 23 meses recibirán 2 dosis con un intervalo mínimo de 1 mes entre cada dosis. Y los niños de 2 a 4 años que no han recibido ninguna dosis deberán recibir una dosis por única vez. ¿Ya? Entonces quedamos claro en este esquema de vacunación antineumocócica. Ya saben que se aplica a los 2 meses, a los 4 meses y al año. En caso de que mi niño no haya sido vacunado y tiene entre 1 año y 1 año, 11 meses, 29 días, puede recibir 2 dosis con un intervalo mínimo de 1 mes entre cada dosis, ¿ya? Ahora, si mi niño tiene de 2 a 4 años y nunca tampoco fue vacunado de neumococo, podría recibir una sola dosis y sería por única vez, ¿ya? Este es en el caso de neumococo. ¿Qué pasa con nuestra vacunita de neumococo para adultos? Porque tenemos tanto para niños como también para adultos, ¿no? En esta vacunita en mayores de 5 años, que se puede colocar de 5 a 60 años con comorbilidad, ya sean enfermedades pulmonares crónicas, nefropatías, cardiopatías, diabetes, hemoglobinopatías, infección por VIH, síndrome de Down, neoplasias, todo lo que pudieran ser de repente con comorbilidad asmáticos, que no recibieron la vacunación primaria, deberán recibir una dosis. En los adultos mayores de 60 años deben recibir una sola dosis, ya en ellos la protección tendría que ser de una manera más cautelosa. ¿Por qué? Porque ellos tienden a enfermarse más, ¿no?
A todo el personal de salud también se le puede administrar una sola dosis. ¿Cuál es la dosis que contiene? 0,5 mililitros. La conservación de la vacuna va a ser entre -2 grados a -8 grados centígrados. Una vez abierto, como todas nuestras vacunitas, es de uso inmediato. Ya, recuerden eso, no se olviden, es de uso inmediato. Vía y sitio de administración va a ser su vía y sitio de administración intramuscular. Ya sabemos, en los menores de 2 años, de acuerdo a nuestra norma técnica establecida, ¿no? Se utiliza el músculo vasto externo en la cara anterolateral externa del muslo. Y en los mayores de 2 años podré utilizar mi músculo deltoides, cara lateral externa, tercio superior del brazo. Entonces, en menores de 2 años voy a vacunar todavía en mi cara anterolateral externa del muslo y en mayores de 2 años será en mi tercio superior del brazo, más conocido como mi músculo deltoides. En adultos mayores de 60 años se aplica igual en la parte superior de la cara lateral externa del brazo, región deltoides. Las jeringas que vamos a utilizar, 1 cc y aguja de 25 por 1 autorretráctil, ¿no? Los posibles efectos postvacunales que tengo que explicar tanto a mis mamitas como a mis adultos mayores. Mayormente son en cuanto a reacciones locales, voy a tener dolor, eritemas, de repente edema o induración en el sitio de inyección, ¿ya? Igual hay que indicarles a ellos que no se rasquen, que no se machuquen. Hay adultos mayores a veces que te dicen, ¿no? Es un señor, por ejemplo, de 60 años viene y te dice, señorita, pero yo me voy a vacunar hoy día y más tarde puedo ir a trabajar normal. Y tienes que preguntarle, señor, pero ¿en qué está trabajando? Porque si usted está trabajando cargando cosas, de repente en lo que es, no sé, albañil, obviamente ese bracito se va a inflamar más. Entonces, lo ideal es que se vacune y que ese bracito no se pese ese día, que trate de no estar en el sol, que no se esté rascando, que no se esté presionando, en el caso de los niños que no estén jugando, ¿no? Posibles efectos postvacunales de reacciones sistémicas tenemos, puede ser alza térmica, irritabilidad, somnolencia, pérdida de apetito, vómitos, diarreas, reacción cutánea, ¿no? Y está contraindicado cuando son hipersensibles a cualquiera de los componentes de la vacuna, incluido el toxoide de la difteria. La reacción anafiláctica a una dosis previa, el uso simultáneo con otras vacunas, sí se puede administrar con cualquier u otra vacuna, ya sean virales o bacterianas, y debe ser aplicada en sitios anatómicos diferentes, con cuanto de 2 centímetros de distancia mínima. ¿Ya? Entonces, ahí tengan bastante cuidado cuando aplican esta vacunita de neumococo y pentavalente. Recuerden que a los 2 meses, 4 meses, tenemos estas vacunitas que estamos administrando. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado. ¿Ya? Recuerden esto, que puede ser aplicada, administrada, perdón, simultáneamente, sí, pero debo tener, ¿no? Una distancia mínima de vacuna a vacuna de 2,5 centímetros. ¿Qué va a ser importante para poder yo realizar mi vacunación? ¿No? Tengo un antes, un durante y un después. Hemos considerado algunos puntos. Voy a dejarles igual el PPT. Ustedes pueden agregarle algunos puntos más, tal vez, para que puedan tenerlo como una ayuda a memoria, ¿no? Antes es importante verificar la temperatura de los termos portavacunas y cajas transportadoras de vacunas, ¿ya? Recuerden que mi caja transportadora de vacuna o mi termo, más que todo mi termo, cuando salgo a campo, cuando salgo a vacunar o así esté en establecimiento, cada 6 horas debería yo cambiar, ¿ya? ¿Por qué? Para garantizar esa cadena de frío, más cuando estoy en campo todavía. Debo asegurar un orden y una limpieza en el ambiente donde voy a proceder a vacunar, que en este caso sería mi centro de vacunación. Recuerden que aquí debo tener todo separado, ¿no? Dónde va a ir mi punzocortante separado de dónde dónde va a ser el lugar de administración de mis biológicos, dónde voy a tener todos mis instrumentos preparados. No puedo combinar, ¿no? De repente lo que ya son desechos biológicos o basuritas o de repente mis punzocortantes dejarlos en la mesa, no, porque podrían existir accidentes, ¿no? Preparar el material como termos portavacunas, jeringas, agua, líquidos, entre otros insumos que ustedes puedan requerir para su vacunación, bolsas y todo ello, tener todo listo, ya sea para salir a campo o ya sea para iniciar su mañana con vacunación.
Preparar el termo portavacunas, ¿no? Recuerden que al preparar su termo portavacunas, los paquetes de hielo no se pueden descongelar con el agua, ¿ya? Tienen que descongelarlo al medio ambiente, ¿ya? Para que esto, ahora una hora antes de repente, y recuerden siempre escuchar los chasquidos de estos paquetes de hielo. ¿Qué más tengo que tener en mi termo portavacunas? Importantísimo, mi termómetro, ¿ya? Una vez que mi termómetro se ha establecido entre +2 a -8 grados centígrados, puedo recién ingresar mis biológicos. Pero si mi termo todavía no está en esa temperatura, no puedo simplemente poner mis paquetes, cerrar mi termo, poner mis paquetes, poner mi vacuna y cerrar mi termo y pongo mi termómetro. No, tengo que primero verificar, ¿ya? La preparación adecuada de los paquetes fríos, como les decía, para los termos portavacunas o cajas transportadoras, ¿no? Las cajas transportadoras, ¿cuándo las voy a utilizar? Tal vez cuando tenga que transportar mis biológicos o cuando haya de repente una ruptura de cadena de frío o un riesgo de ruptura de cadena de frío o por ahí de repente un corte de luz que no me han identificado, que no me han llamado, no han avisado. Entonces, voy a preparar ¿para qué? Para poder salvaguardar la cadena de frío de mis biológicos. Antes también debo conocer la dosis, vía de administración y jeringa que voy a utilizar. Igual aquí hay que agregar que también tengo que conocer mi biológico, que tengo que verificar fecha de caducidad, si realmente es la vacuna, si está bien establecida, ¿no? Entonces, siempre conocer nosotros lo que vamos a inyectar, la dosis donde vamos a colocar, la vía de administración y las jeringas que vamos a utilizar para tenerlas a la mano. ¿Qué tengo que hacer? Leer el inserto de la vacuna como referencia, ¿no? ¿Qué tipo de vacuna es? Y su lote y su fecha de fabricación o de vencimiento. En algunos casos todavía están utilizando el EPP para poder realizar la vacunación, ¿no? Recuerden que en algunos casos ya no. Por ejemplo, nosotros en el tema de primer nivel de atención ya no utilizamos EPP para el tema de vacunación. Con el tema de COVID sí se utilizaba. En este caso, si hubiera alguna, igual, ¿no? Alguna indicación, recuerden que tenemos que asegurar el EPP para el personal de salud que va a realizar esta estrategia, ¿no? Brindar al usuario la información completa y correcta sobre la vacuna que le voy a administrar. ¿Por qué es importante la vacunación? ¿En qué fecha deberá regresar si tiene una segunda dosis o una tercera dosis o si es única dosis también? Y esta información debe ser clara y sencilla para la persona que la recibe. Recuerden que nosotros estamos en, di- eh, educando a una población de todas las edades. Entonces, si tenemos que ver con niños, pues a nuestros niños y a nuestras mamás será nuestra explicación un poquito más certera, más concisa. Recuerden también a nuestros adultos mayores hablarles con palabras claras que ellos puedan entender, porque si no, no vamos a asegurar que retornen, no vamos a asegurar de que ellos sientan esta prevención. Lo que vamos a más bien generar es que tal vez ellos, si no le hemos explicado bien lo que le estamos vacunando, de repente nos hagan un reclamo y vengan y digan, no, yo le dije a la señorita tal vacuna y ella me puso tal vacuna, o me ha puesto doble dosis. Entonces, todas esas cosas para evitarlas hay que ser claro, por favor. Ahora, durante la vacunación, ¿qué es lo que tengo que hacer? El personal de salud debe contar con todos los insumos y materiales. Todo listo. Proceder al lavado de manos con agua y jabón si en caso estamos en consultorio, si en caso estamos en campo, mayormente utilizamos el alcoholcito, ¿no? No es necesario el uso de guantes para administrar una vacuna. El usuario para vacunar debe esperar su turno sentado y tranquilo de preferencia. Bueno, muchas veces en campo no está sentado, pero sí darle la tranquilidad y la seguridad más que todo de lo que nosotros estamos realizando, de lo que nosotros conocemos y de lo que nosotros vamos a prevenir. Así el usuario va a esperar que nosotros administremos la vacuna y va a tener mayor confianza, ¿ya? Entonces, preparamos la vacuna. La preparación y administración debe realizarse en forma inmediata, considerando el tipo de vacuna a aplicar para evitar errores programáticos o alterar la cadena de frío del biológico. Mayormente esto no pasa con los niñitos, ¿no? Que a veces sacamos ya el biológico, cargamos todo para poder vacunarlo y ellos están como los culebritas en el piso. No, no, no. Entonces
Ahí hay que tratar antes de hablar con la mamá, decirle dónde deben poner las piernitas, cómo va a abrazarlo, quién lo va a de repente abrazar más fuerte, qué bracito tiene que coger, qué piernita tiene que coger con sus piernas de ella misma para que pueda hacer la presión. Y le decimos, ¿no, mamita? Uno, dos, tres, y pum, tú presionas y yo vacuno, ¿no? Para poder hacerlo más rápido y para evitar alterar la cadena de frío del biológico. La limpieza en el lugar de inyección, ustedes saben que la administración de las vacunas siempre deben hacerse con el usuario tranquilo, ¿no? Con la asepsia adecuada en la zona de administración. Nuestras torunditas de algodón, que es lo más esencial que nosotros llevamos y a veces también que es lo más difícil que tenemos de conseguir, ¿no? Ahora ya nos están midiendo las torundas de algodón, pero en algunos casos no corresponde a nosotros como enfermería decir, sí, yo voy a hacer la limpieza con una sola torunda y con la otra no. No, ¿por qué? Porque nos encontramos con distintas realidades en el campo, ¿no? Hay niñitos que encontramos en campo y le pasas hasta tres algodones y sigue saliendo sucio. Entonces ahí hay que de verdad tener mucho cuidado en el tema de la asepsia, porque recuerden que si no hay una buena asepsia podemos generar tal vez algunas hematomas o que por ahí se puede infectar donde nosotros vamos a administrar la vacunita, ¿no? Eh, Fuera de ello, debemos bueno, utilizar la asepsia adecuada, ¿no? Realizando movimientos circulares de adentro hacia afuera. Recuerden que el algodoncito que se limpia no vuelve a retornar, inmediatamente se va a desechar. Se encuentra prohibido utilizar las torundas de algodón previamente humedecidos y guardados en tambores u otros recipientes. Por favor, a todos ustedes, cuando vayan a campo o estén en su consultorio, yo sé que tenemos las torundas ya en nuestros recipientes, pero no le vacíen todo el alcohol para hacerlo más rápido. Lo ideal es que viene el paciente, agarras tu torunda de algodón, echas ya sea la clorexidina, ¿no? O el alcoholcito que tienes en gel para hacer la limpieza. Más no antes llevarlo todo humedecido de alcohol o clorexidina, no. Igual en campo también, porque a veces suele pasar que para hacerlo más rápido llevan en sus bolsitas con todos sus algodones ya humedecidos y no es lo ideal. La asepsia tiene que ser en el momento y utilizamos nuestros productos, nuestros insumos en el momento. ¿Qué vamos a hacer después de haber administrado nuestra vacunación? Podemos hacer una presión suave con el algodoncito en un minuto, mayormente nosotros no lo hacemos, le decimos al paciente que se coja, ¿no? Su torundita de algodón en un minuto y que después ya lo pueda retirar. Le vamos a informar que tiene que evitarse frotar o hacer la presión excesiva, ¿no? Retiramos a pocos minutos la torunda de algodón o lo retira ya el paciente, ¿no? Reiteramos la próxima fecha de cita, no solamente le reiteramos, si llevamos un carnet de vacunación, le escribimos o si ellos tienen su carnet de vacunación, le escribimos también, ya saben ustedes, con lápiz y el día que se le administra la vacuna, se escribirá con el lapicero y el sellito de la persona o establecimiento que estemos realizando la vacunación. Informarles sobre las posibles reacciones, como les mencioné anteriormente, ¿no? Tratemos de ser bien claros, de brindar esa confianza para que ellos puedan retornar para una segunda o tercera dosis y aparte de ello, informarles también las consecuencias que pueden tener al no vacunarse, ¿no? Como podrían venir de repente algunas pandemias o algo de enfermedades que nosotros tenemos para prevenir y si en ese momento quieren vacunarse, tal vez incluso se agote la vacuna, ¿no? Acciones a seguir en caso de no ceder, acudir al centro de salud más cercano, ¿no? En caso de que de repente nosotros estemos en campo o de repente atendamos si somos de salud o somos de clínicas. Si en caso ya, señor, usted no puede venir porque de repente acá le cuesta muy lejos o algo, a su centro de salud más cercano, ¿no? Para las vacunaciones no necesita sacar cita, va directo al establecimiento de salud con su DNI e informa que está yendo a vacunar. Elaborar un acta de cierre de jornada en caso de que estemos en un punto o algo de vacunación para poder hacer de que esta vacunación cierre de una manera táctica, ¿no? Hasta aquí, dudas, preguntas, ¿quedó todo claro sobre estas tres vacunitas que hemos conocido el día de hoy? ¿Alguna duda, pregunta de repente por ahí? Recuerden, hemos hablado de la vacuna de neumococo, hemos hablado de la vacuna pentavalente y de la vacuna de rotavirus. Si pueden, ¿Duda? pueden activar sus audios, licenciadas. Voy a ver en los mensajitos, a ver. Todo claro, igual se les va a pasar también las ponencias, ¿no? Para que ustedes puedan...
Me avisan, si no para pasar a la siguiente ponencia. Mm, Creo que sí, les decía Gabriel, que le pasamos porque no hay ninguna consulta, ninguna pregunta por ahora. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente ponencia, ¿ya? Vamos a ver acá, un ratito.